soy Luna y en el video de hoy vamos a hablar de un nuevo tema aquí en Misterios Misteriosos. Como ustedes ya saben, llevamos varios episodios de esta serie de videos y en esta ocasión quise tomar un caso que es de Argentina y que me fue solicitada en los comentarios. La verdad es que este no es un caso que me hayan pedido demasiado, sin embargo este fue un tema que se me ofreció en cuanto a la serie de Pizzagate, que si no la han visto se les recomiendo, si les gusta este caso, que vayan a checar esos videos también. Sin embargo consideré que era un caso lo suficientemente extenso e interesante para hacer todo un misterio misterioso sobre eso. Así que sin más que agregar, vamos a empezar con el caso de Marito Salto. Mario Salto, también conocido como Marito Salto, era un niño de 11 años, el cual fue violado y desmembrado en junio de 2016. Y este fue un caso que hizo bastante ruido en Argentina debido a las circunstancias y razones que se dieron para este crimen. Así que sin más que agregar, vamos a empezar a hablar de los hechos. Todo este caso comenzó como la desaparición de Marito Salto. Todo este caso empezó como una desaparición, la cual hubiese dado lugar el 31 de mayo del 2016. Fue en esta fecha que el padre de Marito, Mario Salto, al darse cuenta que su hijo no aparecía, se encargó de hacer esto público, dárselo a conocer a las autoridades y a las personas de su comunidad, buscando justicia por la desaparición del niño. De las pocas cosas que se conocieron en estos pocos días que duró la investigación de desaparición, es que la última vez que se le había visto había sido pescando en una zona que era conocida como La Represa, que era una laguna en la que él solía ir a pescar. Sin embargo, lamentablemente Marito fue encontrado a los 2 días de su desaparición por un hombre en una zona que estaba del otro lado del pueblo donde había pastizal. Quiero advertir que los datos que se tienen de cómo se encontró el cuerpo son bastante explícitos, así que lamento si esto suena bastante horrible para ustedes, pero la manera en que se dio cuenta de que Marito estaba en ese lugar fue porque su perro le llevó una de las piernas del niño en su boca, y a partir de ahí comenzó a hacerse la identificación del cuerpo, el cual fue identificado por el mismo padre como su hijo. El cuerpo de ese niño era Marito Salto. En este momento vamos a hablar de la escena del crimen. La manera en que se encontró al niño fue por parte. Para empezar, se encontró el torso del niño con los brazos y se encontraron también las piernas por separado. El niño también se encontraba decapitado y con obvios signos de violencia física y abuso sexual. El 10 de junio del mismo año fueron los forenses los que indicaron lo siguiente, que fue que el corte que se utilizó para decapitar al niño era bastante preciso y que se hizo justamente en la articulación de la tercera y la cuarta vértebra. A pesar de toda esta tortura y el obvio estado de abuso en el que se encontraba el niño, se supo que la decapitación no fue la razón de muerte, sino que fue una asfixia por estrangulamiento, de lo que se cree pudiese haber sido algún tipo de alambre. Además que la manera en que se supo que hubo un abuso sexual fue porque se hicieron estudios también en el recto del niño, que determinó que la violación hubiese sido con algún objeto y que fue bastante intencional, que se había hecho con bastante fuerza, que había ocasionado desgarros en el niño. Una de las muestras más importantes en este tipo de casos que involucran niños suelen ser las uñas, debido a que un niño, al no poder defenderse pues a golpes contra un adulto, lo que va a intentar es atacar con sus uñas o intentar agarrarse de él con sus uñas, intentar rasguñarlo. Fue así, junto con el ADN que se pudo encontrar en su recto, que se tomaron muestras de 2 personas diferentes. Sin embargo, desde un principio se consideró que estas pruebas eran insuficientes para la determinación de algún sospechoso en específico. Así que ahora vamos a hablar un poco de los acusados del caso. El primer y más conocido acusado de la muerte de este niño fue Miguel Ángel Jiménez, al cual se le conocía como el Brujo o el Terrible, y el cual habitaba en la misma comunidad que los padres
de Marito. Con ayuda de unos perros rastreadores que estaban bastante bien entrenados, lograron identificar olores similares entre los restos de Marito y la casa de este hombre. Para esto se estaban analizando ya muestras de ADN de él y de otros 50 personas más que pudiesen haber estado involucradas. Según lo que he leído, la mayoría de las personas de este lugar, que es Kimi Lee, no le tenían mucho aprecio. Era una persona que era conocida por ser algo de carácter, que era un poquito grosero con las demás personas. Sin embargo, se consideraba una persona completamente normal y que no pensarían que estuviese involucrado en esto. Él era una persona que se dedicaba de hecho al negocio del algodón. De las cosas que más resaltan de esta persona, que sigue siendo un sospechoso hasta la fecha, es el hecho de que, si ustedes recuerdan, desde un inicio les dije que esto había empezado como un caso de desaparición. Entonces, entre las cosas que la familia había organizado eran diferentes marchas. De las cosas que más se critican de este hombre es el hecho de que él mismo apoyaba estas marchas. El tipo iba a las marchas en donde se estaba buscando justicia para la persona que él pudiese haber asesinado y torturado. También se sabe que intentó varias veces apoyar a la familia económicamente, ayudando y dando ideas para diferentes maneras de ganar dinero mediante eventos. Por lo tanto, es un caso algo extraño y créanme que apenas vamos empezando. A partir de ahí se comenzaron también a sospechar de varias personas de la familia de Miguel Ángel. La primera persona sería su esposa Armida, la cual sería la directora de la misma escuela en la que estudiaba Marito, además de su hijo Alfredo Daniel y Pablo Ramírez. Algunos otros nombres que surgieron en la investigación serían Adrián Siqueira, también conocido como Rodi, que era un hombre de 45 años, el cual se le involucraba por ser el entregador de Marito y además de ser el encargado de raptarlo. Además de Ramón Rodríguez, el Burra, que tuviese 59 años, ya que al ser cuestionado sobre el lugar en donde estaba ese día, resultó tener varias contradicciones en su testimonio. Otro posible involucrado sería Daniel Sosa, a él también le llamaban Chicho y era el más joven de los involucrados con 23 años, al cual se le acusaba de haber seguido los movimientos del niño para encontrar el momento perfecto en el que fuese lo suficientemente vulnerable para raptarlo. Así que ahora vamos a hablar un poco de las razones del crimen. El sospechoso que más se considera que tenga más pruebas en su contra sería el brujo. Vamos a hablar del por qué. La razón es porque, debido a que los perros identificaron este aroma en su casa, se fue directamente a una zona en donde él tenía cosas muy interesantes. Él básicamente tenía en ese lugar un altar a la Santa Muerte, además de diferentes amuletos y símbolos. Obviamente, el adorar a la Santa Muerte y el tener cualquier creencia de cualquier deidad no te hace culpable de algún delito. Logró rastrear el olor hacia una mesa de luz que tenían en esa zona de la casa. Y lo que surgió fue algo bastante impresionante que comenzó a darle un significado diferente a todo el caso. Se encontraron ahí una carta, la cual decía, entre otras cosas: ya tengo su virilidad, su juventud, su fortaleza. Dame lo que te pido. También se encontraban varios recortes de los periódicos que habían salido en esas fechas sobre el caso de Marito y varios papeles que leían peticiones y el número 666. Además de un triángulo con un ojo. Obviamente todo esto indicaría que la muerte de Marito se debió a una especie de ritual u ofrenda para hacer alguna petición, ya sea algo relacionado con satanismo o con algún otro culto, o que simplemente fuese a la Santa Muerte, no se tiene claro, simplemente que se hizo con fines ritualísticos. Sin embargo, esto no había sido algo que hubiese hecho él solo, debido a que en varias de esas cartas estaba su firma y el de otros dos involucrados. Ahora, como dije, hubo varias personas que fueron cuestionadas acerca de dónde estuvieron y hubieron varios detenidos en todo el caso. Algunos eran considerados inocentes por falta de pruebas y los dejaban en libertad, volvían a detenerlos. Fueron muchísimas las personas de las que se sospecharon que estuviesen involucradas en este caso. Por ejemplo, Sequeira estuvo preso por la muerte de Marito en el 2016. También lo estuvo en su momento Rodi, el Burra y Chicho. En este caso hubo varios especialistas, tanto en homicidios como personas que se dedican específicamente a rituales.
Obviamente aquí continuó la investigación, se volvieron a usar los perros que habían rastreado el olor en las primeras veces que se utilizaron, y este perro comenzó a ladrar a un pastizal en el cual se encontró una billetera. Y de nuevo se encontraron este triángulo con un ojo, se encontraron papeles que decía Marito y 666. Ya con este olor en la nariz, el perro se pudo dirigir hasta una casa que resultó ser la casa de la hermana de Sequeira. Y el perro era tan preciso que logró encontrar ese aroma y dirigirlo hasta su armario, en donde se encontró una gomera con la letra M en el mango de esta. Y fue cuando se encontró la conexión con el Burra Rodríguez. Se supone que en una letrina que se encontraba en su casa se encontró una bolsa. Y esa bolsa estaba llena de pelo, de diferentes igual recortes de noticias del caso de Marito, muchos números 6 y muchos símbolos del ojo en el triángulo. También encontraron los restos de un perro ya en descomposición colgado de un árbol, además de velas y manchas de sangre que estaban en una losa. Cuando se siguió investigando de este caso, se encontraron también varios escritos acerca de la vida de Marito, es decir, los horarios que tenía, a dónde iba, a qué hora salía de la escuela y todo este tipo de cosas que indicaba ya una planeación previa. Y se supone que la razón principal por la que este sacrificio se hubiera hecho justamente con Marito era porque se supone que el brujo Jiménez creía que él era un niño milagroso y que a partir de su sacrificio él iba a poder hacer milagros a las personas. Ahora voy a hablar acerca de unos puntos en la investigación que se hicieron durante el proceso de buscar al culpable. Para empezar, hay personas que piensan que se hizo una amenaza a las personas que eran responsables de este caso en el momento. Esto es debido a que los perros rastreadores de nuevo encontraron algunos objetos que pudiesen ser la manera en que mataron a Marito, que fue un cuchillo y una sierra manual. Y los perros de nuevo volvieron a dirigir a la casa de Miguel Jiménez, en donde se encontraron, donde estaba el altar, una nota. Y esa nota decía de nuevo 666 y muerte por muerte, lo cual fue considerado por varios medios de comunicación como una amenaza directa a las personas que estaban a cargo del caso. Sin embargo, no hay tampoco nada que diga que sea directamente a las personas que estaban investigando ese caso. Tampoco se han visto afectados ninguna de esas personas, todos siguen vivos y siguen trabajando en el caso. Se supone que el esclarecimiento de este crimen se inició el 24 de noviembre del año pasado, pero hasta la fecha sigue abierta. Y hasta la fecha se siguen buscando esos 2 otras firmas que estaban en el papel, pero hasta ahora no ha habido nadie de las cuales se conozca públicamente que pertenezcan. Es ahora que vamos a hablar acerca de las irregularidades del caso. Para esto me basé principalmente en una persona que considero que es una fuente muy confiable, que fue Miguel Moreno, que es el ex juez que se encargó de los principios de este caso. Él habla de cómo decidió deslindarse de esto por las irregularidades que habían sucedido, y vamos a hablar un poco de ellas. Él nos cuenta que en cuanto comenzaron la investigación sobre la desaparición del niño, que es la manera en la que inició, él ordenó que se rastreara el lugar por completo desde un inicio y no se hizo. Y realmente esto hubiese podido ser evitado si no fuese porque nadie hizo nada en su momento y encontraron el cuerpo y se comenzó una investigación de verdad hasta el día jueves, que fue cuando ya se encontró el cuerpo muerto. Otro punto que suele ser bastante ignorado, y la verdad es que no vi mucha información sobre eso y me pareció muy extraño, es el hecho de que hubo testigos de personas que vieron cómo hubiese sucedido este secuestro, donde se supone que Marito hubiese sido raptado dentro de un coche negro. Esto es algo importante porque después de eso, los mismos perros que estaban rastreando los olores lograron rastrear a un auto. Sin embargo, no se encontró ninguna relación con el caso. Otra cosa que nos dice el ex juez Moreno es que obviamente debido a este testimonio se buscaron las cámaras de seguridad que hubiesen en el lugar. Y lo que encontré fue que en varias noticias hablaban de cómo habían sido lamentablemente perdidas por el hecho de que la única grabación que tenían, donde 2 personas cargaban un bulto en unas bolsas, se perdió por el hecho que al intentar mejorar la imagen perdieron la evidencia por completo. Sin embargo, el juez nos dice que esto hubiese sido completamente a propósito. Se supone que arruinaron el disco donde venían estas grabaciones y de hecho el mismo ex juez Moreno intentó que también se detuviera al ingeniero que se encargó de esta
transferencia de archivos, y eso tampoco se realizó. En general hay muchas inconsistencias en el caso, en el aspecto de que todas las pruebas apuntan a que fuese un ritual, pero al mismo tiempo hay cosas extrañas con el hecho de la incompetencia que tuvieron las autoridades en el momento, y que esto pudo haber sido algo que se hubiese detenido si no fuera porque no se actuó de manera apropiada. Así que sin más que agregar, vamos a empezar a las teorías. Obviamente la mayoría de ustedes hasta ahorita creo que están convencidos de que esto fue un ritual. No, es como lo más lógico, es de lo que más hemos visto pruebas, y de hecho es como a lo que más se le ha dado seguimiento en cuanto a medios de comunicación masivos, en televisión, y la verdad es que no hay mucha información independiente de páginas de noticieros oficiales y otros medios de comunicación muy grandes. Así que vamos a empezar primero con esa teoría, pero van a ver que hay otras que los van a confundir tanto como a mí. Lo primero es que se cree que este ritual fue hecho en un culto que es el Señor de la Muerte, debido a que en este culto la sangre es algo que se considera bastante valioso y que es la ofrenda más grande que se puede hacer. Yo hice anteriormente un video acerca de las causas de Pizzagate y es por eso que les digo que se relaciona, porque ahí hablo específicamente de qué significado tiene el tomar niños, el violar niños y el sacrificarlos. Así que si quieren ver como una razón más extensa de este tema en específico, les recomiendo que vean ese video también. Pero algo de lo que nos hablan los especialistas en rituales en este caso es que hubiese sido de este culto en específico por el hecho de que Marito hubiese sido elegido específicamente. Se supone que en este culto se toman en cuenta varias características como la edad del niño, que es esta edad de desarrollo que obviamente en la que Marito estaba entrando a los 11 años, también incluso características de su personalidad, características físicas, si era un niño más independiente, que obviamente estuviese solo, más seguido y con más comodidad, y que Kimi Lee no sería una coincidencia, sino que de hecho tiene ciertos antecedentes que te hacen creer que hay una conexión entre las energías, la manera en que los niños se desarrollan en este lugar, que atrae a este tipo de cultos. Ahora, como dije, las siguientes teorías creo que los van a confundir aún más, porque cuando empecé a investigar de este tema, para mí era bastante obvio que era un ritual y punto. Pero ahora vamos a hablar de otras dos. Es que esta fuera una venganza relacionada con el narcotráfico. El punto es que se supone que 2 días antes de la desaparición de Marito hubiesen bajado un cargamento de estupefacientes en Kimi Lee, lo cual leí en algunas fuentes que podía tratarse de cocaína, y que todo esto se hubiera desatado después de que un familiar de Marito, más específicamente su tío, hubiese avisado a las autoridades de que vio algo sospechoso. He visto personas que hablan de que él literalmente habló y los denunció, pero lo que he escuchado como más específico de la conversación que hubo en esa llamada fue simplemente como de estoy viendo un camión y se ve bastante sospechoso. Y fin. Y se supone que esto empezaría toda la venganza que se desató. Fue así que se involucró a Sequeira, al cual ya habíamos mencionado, porque se supone que él se conocía en Kimi Lee por ser un dealer, es decir, una persona que se dedicaba al negocio de las drogas. Un punto que explica también Miguel Moreno, el ex juez, es que a Marito se le encontró en un basural, en un camino que era accesible, es decir, que cualquier persona pudiese haberlo encontrado. Y hablan de cómo si hubiese sido un crimen que hubiesen querido ocultar, lo hubiesen podido poner en algún lugar muchísimo más oculto. Y que el hecho de que hubiese estado en un lugar tan accesible al público y que fuera tan fácil de encontrar, fuese evidencia de que ellos querían que encontraran el cuerpo y que querían que se conociera este mensaje mafioso. La siguiente teoría es que esto hubiese sido también un crimen político. Ya sea que esto sea algo completamente separado de las otras teorías o que tenga alguna relación entre las dos, esto es lo que se piensa. Como hablamos, ya ha habido varias inconsistencias en la manera en que las autoridades manejaron el caso. Una de las cosas que nos dijo el ex juez Moreno es que al empezar con toda esta investigación de Sequeira, se dejaron de lado por completo otras denuncias que se le habían hecho anteriormente. Entre ellas, una denuncia que se hizo de abuso sexual hacia una menor hace un tiempo. Obviamente él pidió que se sacaran estos documentos y tampoco se hizo. Una de las cosas más incriminatorias de esta teoría y por la cual la gente todavía no está conforme con la respuesta final que se tendría, que es lo más comunicado, el hecho del ritual,
es el hecho de que obviamente el juez investigó las llamadas del celular de Siqueira y se encontró que tenía varias llamadas con personas que estaban en el poder y con políticos del gobierno provincial, entre ellos al hermano del senador Gerardo Zamora. Y a partir de ahí él hizo una denuncia pública obviamente contra Daniel Zamora y además contra Marcelo Pato, quien era el secretario de seguridad de la provincia, debido a que tenía varias llamadas con el supuesto narcotraficante antes y después del caso de Marito. Es decir, que no podían haber dicho como de, le llamamos para hablar del caso, porque las llamadas se hicieron días antes de la desaparición y de que se encontrara el cuerpo de Marito. Estos son datos que no son completamente cerrados y que no podría saber cómo se involucran con cuál teoría en específico. Para empezar, que una de las personas que se estaba encargando del caso habló de cómo esta línea de pruebas de personas involucradas con el gobierno y con ritos y diferentes delitos por lo general suelen llevar a una red de prostitución infantil o trata de personas. Es por eso que a mí esto me sonó muchísimo a Pizzagate y por lo cual considero que fue la razón por la cual se me recomendó este tema para el mismo. Otro de los puntos que quiero resaltar es que hasta la fecha no se ha encontrado ninguna coincidencia del ADN que se encontró en el cuerpo de Marito. Es decir, todas estas personas, si se fijan y si se dieron cuenta en el caso, han sido involucradas por el hecho de que los rastrearon y porque encontraron cosas en su lugar y porque encontraron cosas en su casa o porque tenían llamadas con las personas, pero realmente el ADN que se encuentra en ese niño es otro. Es decir, que hay más personas involucradas, al menos una persona más involucrada y que no se ha conocido hasta el momento. Otra persona de la cual se comenzó a sospechar es de un hombre llamado Fabián Orellana, debido a que se pensaba que él tenía algo que ver con el secuestro del menor y que además era alguien bastante cercano a Rodi Siqueira. Otro punto que encontré es el hecho de que este caso es bastante similar a un caso que es el caso Ramoncito, que igual fue un niño que fue encontrado de manera deplorable y con el cual también se le vinculó con un rito satánico. Entonces, ¿cuál es mi conclusión final del tema? La verdad es que no estoy muy segura de cómo vaya a seguir esta investigación. En lo personal quise tomar un tema que tal vez no sea tan conocido y, como dije, no me pidieron mucho o algo así, pero solo me fue mencionado una o dos veces, pero que considero que debe ser importante por el hecho de que muchas veces tomamos casos que ya se cerraron o que ya son muy viejos y nunca se resolvieron. Y este caso no se ha resuelto, pero por el hecho de ser algo más actual y como se sigue investigando, creo que es bueno tomarlo por el hecho de que ahora se puede hacer algo, se puede dar más difusión del tema y se puede intentar buscar más pistas y tal vez varios de ustedes les siga interesando este caso y siga queriendo buscar noticias acerca de ello. En lo personal, yo no sabría decir qué es lo que creo. Yo sí siento definitivamente que tiene que ver con un rito, mas no sabría decir si puedo separarlo de la política. Como dije, como alguien que está muy envuelta en Pizzagate y todo este tipo de situaciones que involucran políticos y cultos, yo puedo ver cómo es que esto podría tener una conexión. Es decir, que no sea solo política o solo narcotráfico o solamente rito, sino que tal vez fuese una mezcla de todas y que estas personas están todas involucradas. Pudo haber pasado muchísimas otras veces. Creo que es necesario que se investigue a las personas a mayor profundidad para saber qué pasó con Marito, quiénes fueron los culpables exactos y también si hubiese más niños afectados por esto. Quisiera saber cuál es su opinión del tema, si hay alguna otra pista que ustedes consideren importante para el caso, pueden dejármela también en los comentarios. Obviamente este es un caso reciente, así que es probable que salga más información desde la última vez que investigué este caso hasta el día de hoy. Como siempre, también me pueden dejar sugerencias. Voy a dejar mis redes sociales en la caja de descripción por si me quieren seguir. Y eso sería todo por el video de hoy. Adiós. Yo voy a luchar para que la muerte de mi hijo no quede impune y por todos los niños argentinos para que no haya otro más Marito.